Para mí la felicidad es un tema de actitud, de conocimiento. Entonces sí nos toca como ir en contra de la biología para aprender a ser felices con lo que en ese mundo, en ese momento nos está ofreciendo. He tenido historias desgarradoras. O sea, ¿cómo se puede ser feliz cuando a tus 8 o 9 años fuiste víctima de un abuso sexual, maltratada, torturada? La misma tecnología nos está aislando. Hay estudios en Japón donde los adolescentes no tienen amigos, todo es a través del teléfono. Y este episodio me llama mucho la atención porque hace mucho nadie me pide ser feliz. Hoy, el capítulo prometido sobre felicidad, uno de los temas más vendidos y tal vez menos comprendido. Como les comenté, vamos a hablarlo desde la psicología y la neurociencia y nos haremos una pregunta fundamental. Si es cierto que la felicidad es la condición natural del ser humano, ¿por qué en un momento en la historia donde todo parece que va mejor, tenemos más personas con ansiedad, con angustia o con sensación de vacío existencial? Y para hablar de esto, hoy tengo dos invitadas maravillosas. Las dos se llaman Ana. Anas al cuadrado. Anas al cuadrado, pero desde dos visiones de la psicología que van a verse en complementarias. Tengo presente acá a Ana Calle, que es una psicóloga que lleva muchísimos años trabajando desde la psicología laboral, desde la selección de personal y organizacional y también en una consulta clínica. Y Ana Sofía Arroyave, que es una psicóloga humanista que lleva muchísimos años, más de 20 años de trayectoria también, trabajando con personas vulnerables, pero a su vez desde el ámbito clínico, acompañando procesos de final de vida. Sé que esta conversación va a ser supremamente nutritiva y vamos a complementar la grabación que hicimos previamente, que se las dejaré al final del episodio para quien no se la ha visto. Muchas gracias, Juli, por invitarnos. Gracias, definitivamente estoy súper honrada de tenerlas acá. ¿Y qué les parece si vamos al grano? Claro, adelante. Perfecto, gracias a ti por invitarnos. La pregunta básica, la que muchos nos hemos hecho alguna vez: ¿de qué hablamos cuando hablamos de felicidad? Desde la psicología y las neurociencias, ¿esto es una emoción? ¿Esto es un estado del ser? ¿Cómo podemos estudiar la felicidad? Ana, comienza tú. La felicidad comprende muchos aspectos del hombre, porque no podemos ceñirnos solamente a una neurociencia o a una respuesta bioquímica. No nos podemos ceñir solamente a una emoción específica, como tampoco nos podemos ceñir solamente a una parte cognitiva, sino que tenemos que juntar todos esos elementos para que poder dar como resultado que es el tema de la felicidad, porque al hombre lo componen muchísimas cosas. Entonces creo que tendríamos que abarcar y yo incluiría no solamente la parte cognitiva, emocional y la parte de neurociencias o bioquímica, sino que yo también complementaría con la parte espiritual, que viene a ser un componente bastante importante y que en la medida que he hecho mi práctica profesional en estos 19 años de experiencia, me he dado cuenta que marca muchísimo una diferencia. Entonces sería un conjunto de cosas, no solamente el hecho de sentirse bien, de estar en un momento alegre, eso va muchísimo más allá y más profundo, porque podemos estar tristes, pero podemos ser felices. Entonces, es complejo, es grande. Creo que tenemos todo este capítulo para que vayamos desarrollando poco a poco como todo este concepto de felicidad, pero que hoy día son varias dimensiones del hombre. ¿Podemos ser felices en situaciones de adversidad? Efectivamente sí. Yo complemento lo que Ana dice y es que tenemos que mirar la felicidad desde un aspecto integral del ser. La felicidad viene dentro de nosotros. La adversidad hace parte de la vida. Yo no puedo vivir en un mundo donde le pueda huir al dolor. Y como lo decía Carl Jung, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento siempre va a ser opcional. Para mí la felicidad es un tema de actitud, de conocimiento, de cuando yo me conozco qué es lo que realmente siento, abrazo esa emoción y la puedo trascender a un nivel más elevado que me permita entenderla, comprenderla y transitarla, ¿cierto? Mi experiencia específicamente ha sido población vulnerable,
donde la carencia es en muchas esferas de la vida y allí he visto felicidad. He visto sonreír con tan poco y allí la gratitud emerge un sentimiento que va más allá de la felicidad y digo yo, entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Será la ausencia de dolor? ¿Serán las cosas? ¿Será? Y me he encontrado en que la felicidad es sentido, sentido de vida. Y cuando estoy frente en el hospital, por ejemplo, en cuidados paliativos, pregunto, ¿eres feliz? Me dice, sí, sí, porque esto me enseñó a ir a mí misma. Me encontré con una parte de mí que no conocía. Quiero entender el propósito de esto que estoy caminando. Entonces mira que sí, es el sentido que le das a ese dolor mientras lo transitas y cómo se puede volver evolutivo, que se puede adaptar a un nivel de vida que genera más conciencia, más trascendental. Sí se puede ser feliz en medio de la adversidad. Y esto querría decir que la felicidad tiene un componente entrenable o es algo que nace con el individuo, una capacidad o una virtud que viene desde la genética o desde el aprendizaje de infancia. Viene de varias cosas. Si tú ves a un niño es auténticamente feliz, inclusive un niño en la adversidad, y eso me lo va a confirmar Sofi, me lo va a confirmar porque en la adversidad, en situaciones muy precarias, cuando yo hice psicología social, cuando estuve con población vulnerable, uno veía situaciones muy precarias, pero veían que los niños eran felices. Entonces, si tú ves un niño realmente es tranquilo y es genuina su felicidad, la gran mayoría pues de veces. A medida que vamos creciendo, las opciones se nos van abriendo y empieza bien aquí todo lo que habla del componente de libertad. Y la libertad es muy linda, pero realmente no sabemos qué hacer con ella. Y mientras más opciones hay, más nos podemos llegar a confundir. Entonces vienen un montón de estímulos, opciones, alternativas, tentaciones, o sea, un montón de cosas que no sabemos qué hacer y empieza como a hacer un poco más complejo las cosas. Entonces, ahí es donde viene la parte de entrenar, es aprender a regularnos emocionalmente, aprender a tener una coherencia o volver a la coherencia, porque ser coherente es muy difícil, eso no es tan fácil, pero empezar, si me voy de la coherencia, volver a la coherencia, pero todo eso requiere un entrenamiento. Entonces yo diría que compone los dos, o sea, genuinamente somos felices, nacemos felices, pero la vida y la historia de vidas puede ir enredando la cuerda, la pita, y vamos a encontrar adversidades y es ahí donde tenemos que aprender a pasar esa adversidad. Viene todo el tema de autorregulación emocional, como decía Sofi, la parte de abrazar la adversidad para volver a encontrar ese estado tranquilo o de felicidad. Entonces yo diría que compone las dos cosas. Y Sofi, ¿cómo complementarías esta información que nos transmite Ana? Mira, desde mi experiencia con niños hasta la edad adulta, sí nos debemos entrenar para ser felices. Hay un entrenamiento cerebral, neurológico, que cada que yo tengo la posibilidad de cambiarme, yo digo de sintonía, de modo, ¿sí? Mi cerebro hacia lo positivo, hacia lo que yo estoy aprendiendo de una u otra situación, cuando yo le veo sentido y propósito a eso que estoy pasando, yo entreno mi cerebro para así ver lo más positivo en medio de las situaciones que a veces convergen que yo no pueda entender, ¿cierto? Entonces es una tarea de diario, de diario. Es tan simple como cuando yo le digo, y lo venía pensando, o sea, estar aquí es un regalo, porque muchas personas me dicen que dicha luz y que mucha gente escuche eso que tú haces, y yo prendo una velita en cada sesión y les digo, ¿qué quieres hoy para ti? Y este episodio me llama mucho la atención porque hace mucho nadie me pide ser feliz. Piden paz, piden calma, piden serenidad, tranquilidad, piden luz, entendimiento de la situación que está pasando y para eso hay que entrenar el cerebro. Definitivamente lo dijo Ana, la regulación emocional, saber nombrar lo que sentimos para poderlo trascender y que eso me permita ser. Y otro tema que toca Anita, muy importante, es la coherencia. El malestar psíquico y psicológico aparece cuando tenemos incongruencia
entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Entonces, cada que lo hablábamos anoche en un tema familiar, pues todo el mundo le preguntaba, ¿y qué es para ti ser feliz? ¿Y qué es para ti? Y mi hija contesta muy hermoso, ¿por qué no me preguntas qué me hace infeliz? Porque para ser feliz me tocó entrenarme para ver lo mejor en todo y en todos. Es un entrenamiento neurológico y neurocientífico definitivo. Y quiero ser abogada del diablo en esta nueva pregunta, porque también cuando hablamos desde ese discurso con el que estoy completamente de acuerdo, pero quiero que se matice para que también sea justo con todas las personas, pareciese que independientemente de las situaciones, todo está bajo el control del individuo. Y sí es cierto que hay unas condiciones básicas que favorecen que más personas puedan acceder a la felicidad. Y este es, por ejemplo, el estudio de Kahneman, famosísimo del 2010, que dice hasta cierto punto el ingreso socioeconómico y lo que te ofrezca tu ciudad, tu vida en general social, te puede favorecer estar mejor y en otras condiciones puedes tener más probabilidad de no estarlo. También es cierto que tenemos un set point emocional y este set point tiene una tendencia genética y eso vienen de estudios en gemelos que muestran que básicamente dos gemelos criados en condiciones distintas van a tener el mismo set point emocional independiente de que sean papás distintos, condiciones socioeconómicas distintas, aunque eso solo explica un 30 a 40% de esa condición de bienestar emocional. Entonces, sí, estamos hablando de que tenemos todavía un porcentaje grandísimo que está más o menos alrededor del 40% en esas habilidades que vamos a desarrollar. Pero si tenemos de base que el punto de partida, las circunstancias de todos los seres humanos pueden ser diferentes, ¿cómo podemos hablar de esto en personas que han sufrido grandes traumas? No hablo, pero lo hablaremos más adelante, de las personas que tenemos el estrés de vida normal, las frustraciones de la vida cotidiana, las pérdidas, digamos, más navegables, que sean socioeconómicas, emocionales, sino grandes traumas. Porque quiero ser justa con todas las personas que puedan escuchar esto. Bueno, es algo muy interesante porque definitivamente sí tenemos historias demasiado traumáticas y yo me permito citar a Viktor Frankl, que ha sido mi mentor. Yo siento que cuando conocemos este pequeño libro, esta pequeña biografía, te centra en que pueden pasar momentos muy oscuros y yo hablo de analogías. Yo digo, hay un día muy nubloso y está lloviendo muy fuerte, pero la misma naturaleza te muestra que vuelve a haber luz. Y esa luz es cuando la chispa divina se prende en ese ser humano y encuentra el sentido de esa situación catastrófica. Con mis niñas he tenido historias desgarradoras. O sea, ¿cómo se puede ser feliz cuando a tus 8 o 9 años fuiste víctima de un abuso sexual, maltratada, torturada, vámonos a cosas graves, de apagarle los cigarrillos prendidos en sus piernitas y llegar uno a cómo toma esa niña, decirle, tú puedes ser feliz? ¿Cómo vamos a resignificar desde la psicología el trauma, la situación? Y muchas de las teorías nos dicen, abraza eso que pasó, miremoslo de frente, transitémoslo y no lo guardemos para que miremos desde ahí cómo encuentra esto sentido. Entonces pueden haber experiencias muy duras, muy difíciles. Todos los días las veo, las siento, las tomo en mi corazón, pero sé que el amor transforma, que la mirada en que le demos a esa situación puede generarnos una sabiduría. Nadie sale igual de un dolor. Y yo me permito citar a un santo que decía, bendita crisis que me hizo ver de frente el rostro de Dios. Entonces, cuando tenemos lo espiritual mezclado con lo cognitivo, con lo biológico, con esa parte emocional, y lo espiritual lo es todo. Entonces, es ahí el hombre en busca de sentido, que me dice, puede ser lo peor del mundo, pero sí vale la pena encontrar el propósito y que eso te mantenga vivo. O sacarle de eso un propósito. O sacarle ese propósito. Pues porque son dos cosas distintas. Hay alguien que fue alumna de Viktor Frankl, una psicóloga que murió hace poquito, que es la autora de La bailarina de Auschwitz, y ella también habló, pues ella estuvo en los campos de concentración.
Y una de las cosas que ella decía que logró sobrevivir y que la mantuvo viva dentro de los campos de concentración era pensar que ellos tenían dominio de su cuerpo, pues de su estado, pero no de su mente. Y que ella siempre podía elegir en su mente cómo tomar el hecho de estar allá. Y eso ellos no se lo podían quitar. Entonces, no solamente es encontrarle un sentido, porque tampoco se trata de romantizar la tragedia. Porque también caemos en eso, como en un romanticismo tóxico. No, te pasó por algo, porque la vida, porque es tu misión, no, pasó porque tuviste unos padres horribles que no te cuidaron lo suficiente y fuiste abusada por eso, pues te permitieron, te volvieron vulnerable, o el mismo padre fue el que te abusó. Pero es empezar a decir, listo, esto pasó, transitémoslo, miremoslo de frente, pero ¿qué puedo hacer yo con esto? Entonces ahí encontramos inclusive gente que se vuelve líder y lucha por los derechos humanos o por la protección infantil, y dice, lo que yo viví no tiene por qué vivirlo, o simplemente dentro de la familia dice, yo fui la mayor, viví eso, entonces yo voy a proteger a que mis hermanos no pasen por lo mismo. Entonces, no solamente es encontrarle sentido a lo que pasó, sino encontrarle sentido de qué voy a hacer con todo este dolor y esta tragedia que me sucedió, qué puedo hacer, cómo lo puedo voltear, cómo lo puedo convertir. Me encanta eso que están diciendo porque no es negar, ¿no? Ajá. Es ponerle luz y decidir desde esa luz cómo sigo adelante, ¿sí? Sin embargo, muchas personas pueden tener una vida aceptablemente buena y aún así sentirse muy vacías. Y ese es uno de los dramas, creo que del presente de la juventud, en el momento donde menos nos lo esperamos, porque las condiciones de vida cada vez han mejorado a un punto donde ya muy pocas personas tienen que sobrevivir con escasez, pensando en el día a día que van a comer. Y aún así hay mucha más queja acerca de el estado de bienestar. ¿Cómo podemos interpretar eso en la sociedad de jóvenes, pero también hablemoslo en otras edades? En esos días estaba en una conferencia de una neurocientífica española, y ella nos decía desde un principio, o sea, estamos viviendo en el siglo XXI, pero con el cerebro de hace 2000 años. Y el cerebro de hace 2000 años, pues biológicamente, es un cerebro de supervivencia. Entonces, y también lo escuchaba, por otra parte lo escuchaba de un internista que estaba en un podcast de Aprendamos Juntos, que es de BBVA, y él decía, el autocuidado es algo que hay que entrenar y que hay que aprender, porque vivimos en supervivencia. Y el cuidarse, prevenir, hacer prevención es algo que no está dentro de nuestra naturaleza, nuestra biología, sino que hay que ir contra nuestra biología y aplicarlo. Entonces vivimos en un mundo, como tú decías ahorita, ya vivimos en un siglo donde el ser humano ha alcanzado la calidad de vida más alta de todos los siglos conocidos, porque ya no estamos en pelea con el vecino, ya no tenemos que cazar la comida de todos los días, sino que ya esas necesidades están ya listas. Y ahí viene mi tema con la libertad. ¿Qué hacemos con tanta libertad? Entonces, en un mundo donde ya están las necesidades, si nos vamos a la pirámide de Maslow, ya tenemos esas necesidades básicas cubiertas, pero sin haber pasado por ellas, sin haberlas vivido, sin haberlas sentido, quedamos con un cerebro de hace 2000 años de supervivencia, supuestamente ya deberíamos ir a otra escala, entonces estamos perdidos. Y ahí volvemos entonces como a la primera pregunta, hay que entrenarnos para ser feliz, porque en ese sentido, nuestra biología no está hecha para ser felices con todo ya solucionado. De pronto nuestros abuelos o nuestros bisabuelos fueron más felices porque les tocaba luchar todo el día y no tenían que empezar en tantas cosas, ni tener tantas opciones. O la opción era crecer, reproducirse, tener hijos y morirse. Más o menos era pues como el ciclo de vida. Entonces sí nos toca como ir en contra de la biología para aprender a ser felices con lo que en este mundo, en este momento nos está ofreciendo. Sofi, ¿y tú crees que esto que está diciendo Ana en este momento, y es nuestros abuelos, tal vez no se preguntaban ni siquiera si tenían que ser felices? Tal vez no se lo preguntaban, pero ahorita es un mandato social.
Es un mandato que se vende por redes sociales, es un imperativo que le decimos inclusive los papás inconscientemente a los niños, es que yo quiero que tú seas feliz, mi único interés es que tú seas feliz. ¿Tú crees que eso puede estar generando también alguna dificultad para una experiencia humana realista? Realista. Mira, tocas un tema tan puntual de consulta. Me están llegando muchas madres de adolescentes que no saben qué hacer con sus mismos adolescentes. El discurso es: no le ha faltado nada, yo le he proporcionado todo lo que le ha pedido se le ha dado, no entendemos por qué está aburrido, por qué intentó suicidarse, por qué no se comunica con nosotros, él dice que le perdió el sentido a la vida y nos está faltando conexión y presencia. Estamos desconectados de nosotros mismos. Eso que decía ahora Ana, tenemos demasiada estimulación, demasiada, y vivimos hipervigilantes. La gente perdió la esencia, ni siquiera se conocen a sí mismos. Yo he tenido consultantes que llegan, lo voy a decir así, en una camioneta parado, le miro la pinta, pues, y no, pues, no me queda la menor duda que tiene todo el recurso económico y me suelta las llaves y me dice: soy el hombre más infeliz del mundo. Tengo 24 años, no sé qué hacer con mi vida. Definitivamente perdí el sentido. Cuando me voy a lo básico, ¿qué agradeces? ¿Qué sientes? Me estoy dando cuenta que estamos educando niños muy frágiles, con un nivel de frustración nulo. Nada menos esta mañana alguien en consulta le decía: ¿por qué no dejas que aprenda a montar en bicicleta de la vida? Al principio tiene las rueditas, pero hay que quitarlas en algún momento y el equilibrio tiene que andar. Tú no puedes estar a toda hora viendo a ver si se va a caer o no se va a caer. Los chicos de hoy en día es como si no se les permitiera equivocarse, como si todo tuviera que ser perfecto. Las emociones se invalidan, se les dice: no vale la pena, tienes todo, ¿cuántos quisieran lo que tú tienes? Y cuando voy a mirar, no hay conexión, no hay presencia, no hay como el significado del aquí y el ahora. Las redes, los celulares en la mesa, la falta de conversaciones sinceras, disfrutar un espacio en la naturaleza, dopamina natural. Nos está faltando eso con las generaciones de ahora. Es claro, articular el adulto con el niño de la época, porque hay que aprender a vivir en esta época. Es que el mismo adulto se olvidó de vivir en sí mismo por estar siempre como en carrera con los demás y con la comparación y con lo que tengo. Voy a decir algo muy filosófico, me encantó el podcast anterior, me voy a ir a estos dos personajes que traen, digamos, esta filosofía estoica, ¿cierto? Y nos hemos olvidado de ser, por hacer y tener. ¿Cuándo viene la infelicidad? Cuando ni siquiera reconoces quién eres. Has logrado todo, tienes todo, pero estás vacío de propósito. O sea, increíble que ahí esté la conexión de nuestra juventud y de nuestros papás. Me dice: ¿cómo acompaño a mi hijo en el sentido de vida? Y yo: ¿y tú ya encontraste el tuyo? Sí, yo no puedo darte lo que no tengo. Y dice: wow, sí, pues tienes razón. Hasta dónde yo, este nivel de frustración está nulo. No me permito que se equivoquen, no me permito que se estrellen, no me permito que toquen fondo, cuando realmente las grandes adversidades son las que me muestran el camino de la felicidad. Por ahí dicen: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Damos gracias. Y ahí dejo a Anita, porque es un tema de gratitud también la felicidad. Para esta época que la gente poco agradece. Damos todo, vivimos en automático. Ese es algo de los adolescentes, es que yo vivo en automático. En automático no tengo conexión, ni con mi mente, ni con mi sentir, y no reconozco ni siquiera la emoción que me atraviesa. Y ahora que estás mencionando esto, y ahora quiero que tú complementes esto, Ana. Hemos hablado mucho del sentido, también fue una de las conclusiones importantes del primer podcast, pero el sentido es algo que yo construyo en el tiempo. Entonces, ¿qué está faltando o qué se necesita para que nuestros jóvenes construyan ese piso de tener un sentido, en donde se fracciona, se fractura en la sociedad moderna, esa construcción que antes venía como de molde, porque estábamos determinados: si eres hombre, este es tu camino; si eres mujer, este es tu camino. Ahora, en este momento, ¿qué está fracturado para que lo podamos construir? Yo creo que lo primero es
pensar como en qué compone el sentido o el propósito, porque el sentido es una cosa, el propósito es otra. Y el sentido tiene más que ver qué es el significado que tiene para ti la vida. ¿Tú cómo ves la vida? Si tú ves la vida bella, ¿qué vas a hacer? Ahí viene el propósito, ¿qué vas a hacer para que la vida sea bella? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a practicar la gratitud. Y voy a valorar un amanecer, voy a valorar el hecho que puedo respirar, voy a valorar mi salud, voy a valorar mi familia, que tengo un trabajo, pues, etcétera. Y ahí es donde se empieza a fracturar. Tú realmente le enseñas a tu hijo lo que es el sentido de la vida, o sea, o qué le estás enseñando a tus hijos sobre cómo vemos la vida, o qué les estamos transmitiendo. Y ahora lo que el sentido de vida que se está vendiendo más es que somos una máquina de hacer. Tú vales por tu trabajo, tú vales por lo que tú produces y no vales por lo que tú eres. Entonces, ¿qué le enseñan a los niños? Nacemos y lo primero que a uno le dicen, usted tiene que estudiar. Y usted tiene que estudiar para ser alguien en la vida. Pues ya se está cambiando un poco más. Usted tiene que dominar la IA. Porque las universidades se tienen que repensar, eso ya es otro tema, pero se tienen que repensar muchísimo ahora con la IA. Pero se tiene que acceder al conocimiento y de acuerdo con eso usted tiene que trabajar y tiene que producir. Entonces pienso que ahí empieza la fractura, porque ahí o sea, culturalmente vivimos en una era, una época, yo creo que eso viene desde la revolución industrial, donde realmente el hombre es igual a lo que produce. Entonces ahí empieza una fractura, pero ya viene como toda esa ola espiritual y empieza como a pensar, o sea, ¿qué es la vida para ti? Y no nos hemos detenido realmente a pensar en eso. ¿Cuál es tu concepto de vida? Entonces vuelvo y digo, si yo pienso que la vida es linda, entonces ¿yo qué voy a hacer para que la vida sea linda? Y ahí viene el propósito. Y lo que estás mencionando es muy, muy, muy interesante porque finalmente somos seres de manada, somos seres gregarios y nos identificamos con esta manada que ahorita es una manada global. Estamos expuestos a los determinantes de éxito que nos pide la sociedad, pero también cuando tú no estás muy en el mismo ritmo de la sociedad, puedes terminar excluido y es una causa de sufrimiento muy importante. Sentirnos excluidos es una amenaza vital. ¿Cómo validamos esto? ¿Cómo lo equilibramos? Poder vivir en la modernidad y al mismo tiempo navegar esas posibilidades de exclusión cuando no estás bailando, danzando con el ritmo de la sociedad. Pero ahí meto la cucharada y la misma tecnología nos está aislando. Sí, hay estudios en Japón donde los adolescentes no tienen amigos. Así es. Todo es a través del teléfono. Es más, hay ahora la brecha de la pérdida el rango de edad de la pérdida de la virginidad se amplió, o sea, ya es mucho mayor, porque no tienen contacto con gente hasta muy mayor. De la misma tecnología nos ha excluido. Pues quería como complementar. Perfecto, o sea, estamos viviendo más aislados y es uno de los enemigos contundentes de la felicidad. Por eso el estudio de Harvard, su principal conclusión, ahorita voy a ir allá, después de que cerremos esta idea, pues una de las cosas más determinantes de la felicidad humana son las conexiones sociales sanas, la red de personas. Pero para terminar este punto, ¿cómo vivir en la sociedad moderna? Y cómo navegar la posibilidad de ser auténtico sin ser excluido, porque necesariamente si tú te sales mucho del molde, pues corres el riesgo de que no logres ingresos necesarios para tener ese mínimo de calidad de vida, o corres el riesgo de no tener los contactos necesarios. ¿Esto cómo se navega? Yo lo hablo desde la integralidad del ser. O sea, yo debo de tener en cuenta de que nosotros somos seres integrales, somos seres relacionales, familia, trabajo, profesión, academia, ¿cierto? Intelecto, pero también somos seres espirituales. Si yo puedo acompañar a mi niño, a mi adolescente y a mí misma en la integralidad del ser, yo le tengo que sacar un pedacito de mi vida a cada cosa, ¿sí? ¿Cuál es el problema que me encuentro? No sabemos qué queremos, no sabemos qué nos gusta. No nos conocemos, nos desconectamos de la primera persona más importante de nosotros mismos. Si yo me levanto sabiendo que a mí el café me gusta frío, porque no me gusta,
pero ¿cómo te gusta el café? Ni sé, ¿cierto? ¿Qué libros te gustan? No, sabes que creo que no me gusta leer, es que nunca he leído. ¿Qué tal el sol? No, ay, como que no me hallo. No nos conocemos y el autoconocimiento hace parte de la integralidad, porque mi día a día, y se lo enseño a mis hijos, pues la maestría de vida es que soy mamá y en este camino no es fácil, no es idealista, no es una vida sin caídas y sin frustraciones y con retos, pero es camina, come bien, interacciona, recibe el sol, saca un rato para el celular, saca un rato para lo social, saca un rato para la familia. O sea, haz conexiones verdaderas. No me tengo que aislar del mundo en una sola esfera cuando la integralidad me llama a que yo puedo ser feliz cuando tengo equilibrio. ¿En qué? En todo, ¿cierto? Yo me encuentro con chicos, por ejemplo, con adicción a pantallas, muy del día a día, y cuando empiezan a darse cuenta de que han perdido por estar ahí, yo le llamo una resurrección hermosa, porque después los veo cumpliendo sus sueños, sus proyectos, sus propósitos, me dicen, wow, sí podía dedicarle a todo y desde la psicología cognitivo-conductual ir aplicándoles técnicas de cómo puedo yo dividir mi día con un plan en el que yo pueda tener integrado lo que verdaderamente hace parte de mi vida. Te veo que tengo tiempo para hablar con mamá, que tengo tiempo para salir a caminar, que no me había dado cuenta la chica al frente lo linda que estaba, precisamente por estar sumergida en la pantalla. Entonces es una invitación a cómo está mi vida hoy, qué tan integral está. Yo me he dado cuenta que si uno coge Instagram, por ejemplo, es media hora haciéndole este ejercicio al dedito, viviendo y validándote a través de la visión de otros, porque ni siquiera es la vida real de otros, y te desconectaste de ti. Entonces, si esa media hora te vas a caminar y a percatarte de los pajaritos o del vecino o del amigo y conectas con el otro, vas a aprender más de vida real que de vida ficticia. Entonces, ahí es donde yo voy. O sea que hay autoconocimiento, integralidad, darle a las esferas de mi vida un lugar en el día. Y ahí yo me doy cuenta que me voy centrando en el propósito, en mi sentido, que ya no pasó el día en blanco, solamente con la vida de otros. Y mencionaste algo muy bonito que quiero recalcar, y es que hay un componente claro, hay un componente emocional, hay un componente social y hay un componente de hábitos que es necesario para que mantengamos esa bioquímica que hará que tu cerebro pueda tener una experiencia agradable en el día a día. Y son tan básicos como dormir bien, comer bien, estar en contacto con la naturaleza, mover el cuerpo, inclusive si no hagas ejercicio, pero entre más muevas tu cuerpo, más vas a producir sustancias que te harán sentir en bienestar. Y estos son innegociables, porque si un cuerpo no tiene las sustancias bioquímicas para sentir paz, bienestar y armonía, por más que lo que esté sucediendo afuera sea bonito, no lo va a poder percibir. Tenemos una limitante en esta experiencia humana y es que tenemos que tener un cuerpo biológico que nos permita sentir ciertas cosas. Y si el cuerpo está averiado, estropeado, disfuncional, no lo logra. Así de sencillo. Como ustedes saben, yo trabajo con dolor crónico. El dolor crónico tiene muchas personalidades, por decirlo de alguna manera. Hay causas muy orgánicas, pero también hay causas que son del ser. No hay ni un solo paciente deprimido que no tenga quejas orgánicas. Y uno de los síntomas más frecuentes en el paciente deprimido o en el paciente muy angustiado es el dolor crónico. Entonces, muchas veces la tarea como médico no va tanto a hacer un procedimiento, sino a entender por qué las personas son infelices. Y yo podría resumir 4 causas y me gustaría que habláramos de estas. Una de las causas, problemas en los vínculos relacionales. Una de las cosas más frecuentes de infelicidad en mujeres. ¿Qué tal? La segunda causa tiene que ver más con dificultades para llevar el día a día. Demasiado estrés y ansiedad porque su vida solo es trabajo y no hay espacio para nada más. Así lo quieran, se levanta para trabajar y se acuestan trabajando. La tercera causa tiene que ver más con estas variables físicas de no tener un estilo de vida que esté acorde con nuestros cuerpos, no tener suficiente ejercicio, no tener suficiente conexión con la naturaleza. Pero ahí, el punto que genera el bloqueo es la capacidad de construir buenos hábitos y mantenerlos en el tiempo. Y otra cuarta causa, que tiene un componente más espiritual, diría yo, por eso la dejo de último, es la capacidad de perdonar mi historia y tener una resiliencia biográfica, contarme mi historia biográfica de una manera diferente. ¿Qué les parece si vamos en orden?
Como la mencioné, pensemos con vínculos saludables. Como les dije, es una problemática más de mujeres, no solamente en relaciones de pareja. Estoy hablando de vínculos en general. ¿Qué podrían ustedes decir como consejo a las personas? ¿Cuáles son las claves para construir vínculos sanos? Si quieres, comienza tú, Anita, y complementa. Está difícil la pregunta, está carnuda, Está fuertecita. está fuertecita. Porque sobre todo porque tiene mucho que ver con la familia con la que yo nazco, en donde yo nazco. Entonces eso es lo que me hacía pensar, o sea, más que decir qué debo hacer para tener un vínculo sano, primero hay que mirar, entrar a evaluar cuál es la familia que a mí me ¿Cómo ha sido tu tocó, historia? porque esa es ahí es donde yo aprendo a relacionarme. Yo con quién me relaciono primero es con la familia. Entonces, obviamente la va a tener muchísimo más difícil la persona que nació dentro de una familia muy disfuncional. Las familias no son perfectas, todas son imperfectas y todas tienen problemas en su medida. Pero hay unas que generan vínculos más fuertes y son más resilientes, otras que realmente sí están rotas y es una historia de traumas y de dificultades generacionales, y llegar a romper eso es bastante complejo. Pero yo creo que tú misma lo dijiste, es empezar a perdonar la historia. En estos días le decía a alguien que uno no es, cuando uno tiene una enfermedad mental, pues si te dieron un diagnóstico, una depresión, una ansiedad o lo que sea, tú no eres responsable tú no eres culpable de tu trastorno, pero sí eres responsable de qué hacer con él. Entonces a uno le dan una historia, pero uno es responsable de configurar o reconfigurar esa historia. Porque mucha gente es muletilla, es como pobrecito, o qué pesar de mí, es que me tocó una vida muy dura, mi papá me pegó mucho, o vivimos en una pobreza extrema, o pues mi papá y mi mamá se separaron, peleaban todo el día, o es una familia monoparental, pues me tocó madre soltera, etcétera. No podemos, controlar en la familia que nacemos, pero sí podemos resignificar y reconfigurar esto, y de ahí va a salir nuestras relaciones, nuestra capacidad de relacionarnos con nosotros, porque fue nuestro primer aprendizaje. Entonces, es una responsabilidad muy grande porque es generar resiliencia, es generar conciencia, tocarse en el corazón y ver si a mí me tocó una historia difícil, empezar a buscar ayuda. Hay muchas formas de ayuda, no solamente pues la terapia, pero buscar una ayuda para yo reconfigurarme y empezar a ver cuál es la calidad de relaciones con las que yo estoy estableciendo. ¿Y tú qué dirías, Sofi? Yo me voy a meter en un tema tan incómodo, pero tan verdadero. Aquí hay varios añitos de experiencia, ¿sabes? Y, y la ley del espejo neuronal me está mostrando mucho en otros, en mis problemas relacionales, qué es lo que verdaderamente tengo que trabajar en mí. Por eso es un tema incómodo, porque cuando tú le dices al consultante, en mi caso dejaron de ser pacientes, al consultante, y qué de eso que ves en esa persona o en ese vínculo habla de ti, ¿cierto? Habla de ti. Y mirarnos cuesta. Y aquí traigo un libro que me ha ayudado muchísimo, que para mí es un manual de vida, y es Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Cuando en el prólogo él te dice, somos un cúmulo de creencias, lo que dice Anita, no elegimos dónde nacemos. Cuando nacemos somos limpios, puros. La comunidad, y somos un constructo social, y nuestra primera construcción es la familia. Y si la familia es de las que segrega, critica, condena, separa, no perdona, yo le digo a los papás, los niños más que escucharte te están viendo todo el tiempo. ¿Qué están viendo? Entonces se va haciendo esa construcción, pero a medida que yo voy creciendo, llamo a la conciencia. Si esto no me está funcionando, la manera en que yo me estoy relacionando me está creando más conflicto que bienestar, ¿dónde está mi manera de relacionarme con el mundo? Normalmente las personas, y ahí voy con los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, se toman las cosas personal, se sienten atacados todo el tiempo, el problema es del otro, no asumo la responsabilidad de que yo puedo tener una situación que emerge de ahí, lenguaje no verbal. Es que yo no le dije nada, es que eso es porque soy yo, es que eso es porque me da yo, eso era para mí, ¿cierto? No hacer suposiciones. Dios suponemos todo el día, todos los días, o sea, no nos damos ni el espacio de la duda,
sino que damos por hecho y suponemos. Y la otra parte es la impecabilidad de la palabra. Yo pienso que las relaciones se construyen desde cómo me hablo, qué me digo, cómo me trato, para yo poder tratar al otro con lo que tengo aquí. Llama a mi gran maestro amigo Jesús, porque amar al prójimo como a mí mismo. Mis relaciones vienen de cómo es mi relación conmigo misma. Si yo soy benevolente conmigo, si yo me hablo bonito, si yo me he perdonado mi historia, si yo me he ido, y normalmente en terapia, no, yo empiezo por ahí. Wow, vamos a trabajar juntas. ¿Escribes tu historia? ¡Ah! Historia, yo tengo muchos años. Y yo, escribe tu historia, porque no conoces tu historia. No la has visto con la radiografía de por qué tus relaciones hoy se están moviendo con unos patrones, con unas situaciones que emergen de ti. El problema no está afuera, ese es mi lugar incómodo. El problema no es el otro. El problema es yo, ¿qué estoy haciendo? Que me estoy relacionando con ese otro de una manera que de pronto no es la más adecuada. Y muchas veces venimos al origen y es la relación que tienes contigo lo que está permitiendo, fracturando, lo que permitió ese dolor, ese abuso, ese maltrato. Es porque no te amas, no hay un valor aquí por ti. ¿Y cuánto has aguantado? Entre comillas, hoy por hoy casi no se aguantan, pero todavía hay mujeres sumisas, tú me decías, sobre todo las mujeres. Y el diagnóstico más grande, y le hablo a todas estas mujeres que tienen fibromialgia, que me están llegando con dolores articulares, que llegan y cuando veo eso emerge una vida de demasiado dolor, ¿sí? Pero dolor relacional. Y ese es el que somatiza el cuerpo y grita a través de una articulación o de un dolor profundo. Entonces es ahí donde hay que hacer las paces con mi pasado, resignificar mi historia, ir a mis palabras, a mis pensamientos, a mis obras, cómo están actuando en este momento en favor de mis relaciones. Y para pasar al segundo bloque, esas personas que están, como dijimos, en modo automático, donde se abren los ojos y comienza el trabajo, y ese trabajo va hasta las últimas horas de la noche, ¿qué les pudiéramos decir? ¿Qué píldoras de sabiduría les pudieran regalar? Luces. ¿Qué necesitan esas personas? Yo creo que lo primero es recordarles que ellos no son, o sea, no son definidos o no se definen, o su valor en el mundo no se define por lo que hacen, por lo que producen, sino por lo que son. ¿En qué momento va a disfrutar los frutos que da su trabajo? ¿En qué momento se va a sentar a eso? Entonces es empezar como a resignificar, lo que yo les diría es empezar a resignificar cuál es ese sentido de vida, cómo es la vida, cómo la ves, qué es el significado que tienes, de sentarse a ver y a definir esa parte y empezar a conectarse con los otros aspectos pues, que componen al ser humano. Ahí viene la parte relacional. Entonces, ¿dónde está tu familia? ¿Dónde están? Pues, mínimo debes de tener algún amigo. Entonces, ¿en qué momento te das para eso? O simplemente ve a la naturaleza, pasa un día en la naturaleza, un fin de semana, una mañana o algo, o hace ejercicio o consigue un hobby. Los hobbies también son súper importantes en el tema de felicidad, aunque no lo crean, porque es tener algo que lo mueve a uno la parte de la pasión. Entonces, lo que diría más que todo es como que resignificar cuál es su sentido de vida. ¿Y tú qué agregarías, Sofi? Yo les voy a regalar 3 palabritas. Me encanta. Confianza. Confianza. Me parece fundamental. Hablamos de fe y muy poca confianza. Gratitud. Desde que se levantan, es la manera en la que yo puedo empezar mi día diferente, agradeciendo que tengo un trabajo, que tengo unos hijos, agradeciendo que gracias a esa misión donde voy, puedo expandir un poquito de eso que soy. Entonces, la gratitud, la confianza y la actitud. La actitud es fundamental. Esas 3 palabritas yo se las regalo. En amor propio, les recuerdo lo mismo que dice Ana, no son lo que hacen, no olviden lo que son. Entonces me dicen, es que qué mamera llegar y ver, y perdón la palabra, pero eso es como me lo expresan, la casa desarreglada después de que trabajé todo el día, todo está tirado. Entonces, venga, cambiémosle chip. ¿Qué música te gusta?
amo los vallenatos, colócalos, date sabor, cocina escuchando un podcast, o sea, que no tengo tiempo para caminar y si sacas la basura y te quedas un segundito en ese rayito de sol y dices, wow, lo pude. Lo que pasa es que invitamos es a la conciencia. El amor propio empieza primero por reconocerte. Eso te va a llevar a la felicidad. Wow, qué guapa soy mamá, me levanto, tengo la capacidad de dejar el almuerzo hecho, voy a la cotidianidad, arreglé la casa, prendí la lavadora, fui capaz de dejar todo organizado, ahora me visto de ejecutiva, aquí estoy, soluciono en el colegio, vuelvo a la casa, recojo los niños, ya soy transporte, pero me empiezo a encontrar y a valorarme la capacidad que tengo de ejercer en el día varios roles, porque el cerebro se puede ubicar neurológicamente en dos situaciones, o en la queja o en la oportunidad. ¿Dónde te estás colocando? Porque para eso es resignificar, como dice Anita. O sea, ¿qué agradezco? ¿Me quejo o le doy el valor? Mucha gente dice, y pa' colmo me tocó mercar. Dios, y tenemos con qué mercar, ¿cierto? Entonces, por eso les doy esas 3 palabritas. O sea, agradecimiento, gratitud al empezar el día, al terminarlo, confianza en que todo está bien, en que podemos hacerlo diferente, en que todo está en mí, que la chispa emerge de acá. Y 3, la actitud, lo cambia absolutamente todo. En amor propio, cuídate, respira, siente. Hablamos en psicología mucho de conciencia plena. Estas mujeres no se sienten, no se habitan, se olvidan de sí mismas por sostener a todos menos a sí mismas. Entonces, primero tú y después ellos. Primero cuídate tú y después ellos. Si tú estás bien, lo demás va a estar bien. Pero no es justo que todos supuestamente estén bien cuando la base de la casa está mal, ¿cierto? Entonces hay que sacar el ratico para uno. Hay que integralidad, como les decía ahora. Que todas las esferas de mi vida estén cubiertas en mi día a día. Y tiempo sí hay, porque el tiempo es una ilusión. Si yo le saco los 5 minutitos, y hay un libro de hábitos atómicos que lo quiero traer acá, tú decías ahora pequeños hábitos, eso sí cambia mi vida. Si me levanto agradeciendo, si me estiro en el baño antes de empezar mi rutina, si me doy mi ducha consciente, si agradezco el cafecito, si no lo hago todo en automático, empiezo a darme cuenta de las bendiciones que me rodean. Y eso sí o sí cambia el chip mental. ¿Qué es entrenamiento? Sí, la felicidad es entrenamiento. Y este músculo hay que ejercitarlo conscientemente todos los días. Me estoy moviendo desde qué esfera. ¿De qué le estoy dando a comer a mi vida? Me encanta. Yo creo que con lo que han mencionado cubrieron parte de esos otros 2 escenarios que nos faltan. Me gustaría terminar el podcast con la pregunta que hice en el primer episodio a cada uno de los entrevistados. Si pudiéramos resumir los 3 ingredientes necesarios para poder llevar una vida bien vivida, que nos haga sentir felices, para ustedes, ¿cuáles son? Si quieres, comienza, Sofi. Bueno, para mí, autoconocimiento, regulación emocional, fundamental, que te conozcas. La otra es sentido, hallarle sentido a todo. Y para mí la principal, tener a Dios en tu corazón. Cuando tienes esa parte, ese componente espiritual, cualquiera que sea tu creencia, eso ya te da un margen de paz, que es lo que podríamos llamar menos idealista que la felicidad, a un complemento fundamental para estar bien, bienestar. Entonces eso lo dejo así. Emoción, sentido y espiritualidad. Yo pondría sentido y propósito, pero quiero hacer una salvedad. El propósito en la vida no es uno solo, sino que a medida que vamos transcurriendo en la vida, este va cambiando constantemente y eso está bien. Y propósito no tiene que ser salvar el mundo. Propósito puede ser sacar adelante tu familia. Propósito puede ser, yo vengo de una familia de muy escasos recursos, todos mis ancestros, quiero dar una calidad de vida. Propósito puede ser ser el primero que va a la universidad. Es una mamá sacar adelante a sus hijos. O sea, propósito pueden ser muchas cosas, pero tenerlo primero bien definido la parte de sentido de vida y ya después viene pues el propósito. Estilos de vida saludable. Creo que es importante tener hábitos y rutinas. La vida rutinaria, la vida no es
intempestiva todo el tiempo, sino que realmente somos seres rutinarios y no hay nada malo en la rutina. Entonces, dentro de tu rutina tener, pues al menos comer aceptable, como decía el internista, comer aceptable, pues no tiene que ser perfecto, comer aceptable, moverte en algo, tener buenos pensamientos, porque también tenemos que saber qué le damos al cerebro. Y también agregaría la parte de la espiritualidad, pero quiero ser pues como una salvedad. Pues yo fui criada en la religión católica, pues creo en Dios, pero no se trata de elegir una religión. Se trata de definir tú en qué crees o no crees. Porque puedes elegir y simplemente decir soy agnóstica o soy atea o soy una persona atea, pero tenerlo claro. Creer en qué lo que, pues, tener claro en lo que tú crees, eso te va a ayudar muchísimo. Entonces, la espiritualidad no es religión, no es dogma, sino que es tener definido qué es lo que yo creo, en qué creo. Creo que eso sería. Yo estoy feliz con este episodio. Creo que hemos dado muchísimas luces y va a ser muy útil para muchas personas. Y me gustaría escucharte. Para ti, ¿cuáles son esas 3 condiciones, esos 3 ingredientes que hacen que tu vida sea feliz? Déjamelo en comentarios. Y si te gustó este episodio, suscríbete para que recibas mucha más información de Más Vital, de episodios similares. ¿Qué más te gustaría saber? Para llevar estas invitadas a un nuevo episodio, a mí me quedaron 5 o 6 temas que no alcanzamos a terminar de hablar. Y te espero en los próximos capítulos de Más Vital.